Bueno, que el Señor os bendiga muchísimos, hermanos. Gracias por cada uno de vosotros, que todos sois importantes y todos sois necesarios. Aquí no sobra nadie, hermanos. Cada uno en su lugar donde Dios la haya colocado, hace su trabajo y todos somos de importancia y de valor porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Me alegro mucho poder dirigirme a mi iglesia y gracias, Pastor Johnny, gracias, sigue trabajando, tu iglesia te necesita y sigue ayudando como lo estáis haciendo. Bueno, yo voy a compartir un mensaje, como no podía ser de otra manera, de consuelo y de ánimo en estas circunstancias que se están viviendo, hermanos. Para ello, por favor, en segunda epístola de Corintios, capítulo 1, vamos a leer, y como muy bien decía el pastor, la palabra es bendita en sí misma, hay que orar por los vasos, como dijo San Pablo, que somos de barro, el tesoro, la palabra, es de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, en el versículo 3, viene en letra negrilla aflicciones de Pablo. Y quisiera yo leer en esta misma epístola, en el versículo 23, como él mismo aquí, lo primero que hay que decir es que Pablo es el padre de la iglesia en Corinto y esta es una de las cartas más personales, es decir, que él habla a hijos espirituales y por circunstancias que exigen cuenta cosas privadas y personales a esta iglesia. En Corinto había falsos apóstoles que no tenían ningún interés sano por el bienestar de las ovejas. Querían la lana, la leche y el queso. Pero Pablo era todo un hombre de Dios y aquellos corintios, espiritualmente hablando, eran niños en Cristo, eran salvos, por favor, eran salvos, pero al ser niños en Cristo, en el tema del conocimiento estaba poco desarrollado. Y había allí falsos apóstoles que sembraban en contra del apóstol cizaña, decían cosas ilógicas. Y Pablo, hermanos, no quiere hablar, sino más bien quiere que comparen el historial y la vida de los falsos apóstoles al historial y la vida de Pablo, y que ellos mismos después juzguen. En el verso 23 del capítulo 11, luego pasamos a la lectura, ¿son ministros de Cristo? Aquí no está hablando el apóstol ni se está comparando a los apóstoles del Cordero. Él está hablando acerca de los falsos apóstoles. Y dice él, yo más. Claro, si es que aquellos no estaban ni convertidos, ¿qué ministros y apóstoles iban a ser? Y ahora Pablo habla algo a esta iglesia que solamente lo habla en esta epístola porque se ve obligado a hablarlo. Y dice, yo soy más ministro, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahora, hermanos, ya conocemos los sufrimientos de Pablo.
es muy importante saber el fondo histórico que estaba viviendo la Iglesia en aquellos días, para que podamos entender el porqué de Pablo trae este mensaje de consuelo. Como bien sabéis, los césares romanos en el siglo I, II y III eran los dueños del mundo conocido, hermanos. Sus legiones gobernaban, dominaban, humillaban, derrotaban a los ejércitos, en Israel también. Los césares romanos, ellos asimismo exigían y pedían que se les llamase divino. Divino quiere decir Dios. Entonces Nerón, la corte, la gente, la ciudadanía tenía que ir ante él y decirle: salve, divino Nerón. Claro, los creyentes no podían hacer esto, solo tenían un Señor, un Cristo y un Dios, que era Jesús, nuestro querido Salvador. Eran gente poseídas de demonios, claro. Y entonces Satanás, cuando encuentra a alguien que está poseído de él mismo, es un instrumento fácil que él lo emplea para hacer daño, herir y hacer mal. Satanás siempre quiso frenar el avance de la Iglesia y siempre quiso reducir el número de los creyentes, si fuese posible, eliminarlos. No siempre Roma desenvainó la espada contra la Iglesia. Hay en la historia de la Iglesia 10 grandes persecuciones de 10 hombres de césares romanos. Pero también a veces, hermanos, eran los judíos de la ley, otras veces los fariseos. Sin embargo, aquí San Pablo, hermanos, sabe que la Iglesia está viviendo un tiempo de dolor, de sufrimiento, y él quiere traer bálsamo, consuelo y ánimo. Las persecuciones, hermanos, a veces en los anfiteatros de Roma echaban allí fieras hambrientas durante varios días sin comer y echaban familias enteras de creyentes, de todas edades, de todas formas. Imaginaos lo que sucedía, hermanos, qué muerte y qué manera. Otras veces en los jardines Nerón tomaba a los creyentes, les embadurnaba abundantemente de brea, les ponía en cruces en alto, les prendía, mirad qué muerte horrible, y se daba el capricho de que hubiese luz por la noche en sus jardines y le era más cómodo pasear. Santiago fue muerto a espada, otros hombres de Dios murieron, a veces, hermanos, de Jerusalén tuvo que salir toda la Iglesia, y Pablo, hermanos, como sabemos que también muere mártir, y la historia de la Iglesia dice que el resto de apóstoles del Cordero murieron todos ellos mártires. Así es que, hermanos, la Iglesia estaba viviendo un tiempo muy difícil, complejo, hermanos, un tiempo de mucho dolor, donde cuando menos lo pensaba, la espada inmisericordia y tiránica de estos césares se avalanchaba sobre los creyentes, despedazando cual fieras, matando y haciendo y trayendo mucho dolor a las casas, a las familias y a los hogares. El apóstol, si tiene que exhortar, exhorta, pero si tiene que consolar, consuela. Es un hombre con equilibrio y tiene un corazón muy pastoral, de mucho amor por el rebaño. Aflicciones de Pablo, ya hemos visto su historial, y ahora dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera observación que deducimos aquí es que un verdadero cristiano, hermanos, no es el que tiene un cargo o desempeña una labor de importancia. Un auténtico cristiano es el que en el momento de la prueba y del dolor, en su corazón y en su boca dice como Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hay adoración y aceptación del problema, aunque sea duro, muy difícil de soportar, si aceptas tu dolor, Dios te va a dar paz, te va a consolar y te va a bendecir. Y dice el apóstol: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí el apóstol trae a relieve 2 títulos divinos que tiene el Señor, tiene muchísimos. Sabéis vosotros que los títulos o atributos de Dios son infinitos, inmedibles, incontables, hermanos. Como nuestro Padre es un Padre de misericordias, precisamente por eso es un Dios de consolación.
Claro, el amor le mueve a consolar a sus hijos. Dios de toda consolación. Quiere decir que no hay problema, por grande que sea, que la mano compasiva de Dios no tenga capacidad para consolar. Nosotros a veces nos derrumbamos ante casos muy fuertes que hay en la vida y decimos, ¿qué va a pasar? Pero Dios, que es Padre, que es misericordia, que es todopoderoso y que Él tiene capacidad de todo tipo de aflicción, Él se compromete a sus hijos a consolar de una manera determinada, clara, firme, constante y continua. A veces, hermanos, cuando en su día fuimos a abrir alguna obra, al comienzo pasaban desgracias, asuntos, como en todos sitios, y temíamos, porque el Evangelio estaba comenzando, había poco conocimiento, yo era un ministerio muy maduro también, y temíamos qué pasaría con ciertas familias. Pero la sorpresa era, hermanos, que caminaban, porque Dios se encargaba de consolar a esos creyentes. Y por alguna manera, hermano, cuando hay aflicción, sabemos que solamente en Dios somos capaces de soportar las luchas y las fatigas. ¿Qué es el pecado? La práctica del pecado, lo que hiere, destroza y hace freno a las iglesias. Así es que, hermanos, Dios es nuestro Padre preocupado cuando sus hijos sufren. Hay un Salmo 46:1 que dice, el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amparo, auxilio y fortaleza. Y dice el texto, nuestro pronto auxilio. Es decir, tú puedes llamar a veces a un taxi que le necesitas con urgencia y ese taxi no aparece porque está en otro viaje. Pero tu Padre querido tiene la capacidad de atender a todos, de escuchar a todos, de consolar a todos, de bendecir a todos, de tocar a todos y animar a todos. Él no llega tarde, está pronto, dispuesto a consolar a las ovejas de su prado. Y sigue diciendo el apóstol, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Me encanta el texto que Él se incluye entre los consolados y me encanta el texto por la humildad que tiene, hermanos, que Él, ese consuelo que recibe, esa fortaleza, ese vigor, no nace de la comunión privada que tenga, que tenía mucha, ni nace del fruto del Espíritu que tenía, ni nace del llamado ni del ministerio, ni de los dones ni de la predicación. Es Dios el único autor, dice el apóstol, Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cualquiera que sea la circunstancia del creyente, puede ser muy triste, muy dolorosa, pero Dios ha prometido que tiene la capacidad de consolar en cualquier situación que se encuentre en sus hijos. Dios lo dice, lo creemos, lo aceptamos y lo recibimos, hermanos. Ahora bien, primero el apóstol habla de ese consuelo para sí mismo, para su persona. Y seguidamente la misma Biblia, hermanos, responde, amplía y dice, ¿para qué? Dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Es tan grande el consuelo de Dios a sus hijos que es como un vaso que le ponemos debajo del grifo y se ha llenado y te dice a lo mejor la esposa, oye, que se está cayendo el agua, que ya está lleno, se desborda, se derrama, que hay agua abundante. Vosotros sabéis que en Zamora es una zona fría como Salamanca los inviernos. Supongamos que tenemos estufas de leña y supongamos que yo gasto al año 90 kilos. Y todos los años voy donde don Antonio. Y un año más, don Antonio, vengo a por 100 kilos de leña. Mire usted, ahí los tiene los 100, pero hoy le voy a regalar 400 kilos, porque he recibido una herencia de una prima que tengo en Sevilla. Pues 1.000.000 de gracias, don Antonio. Cuando llego a casa entiendo que me sobra leña, que no necesito tanto,
que no debo guardarla, que hay cerca de mí gente que necesita otro puñado de leña como yo para que el frío le sea y el invierno más suave que quizás tenga ancianos o niños. Don Antonio me ha regalado esa leña porque quiere, porque es generoso, porque le apetece. Ya está en mí que yo comparta. Así el apóstol define el consuelo de Dios. Primero, el apóstol recibe consuelo, pero es tanto lo que recibe que él no quiere ser egoísta y guardárselo para sí mismo. Lo quiere compartir con hermanos en la fe que tienen dificultades en otros puntos y en otros sitios de la geografía. Con sus escritos, con sus mensajes, con sus oraciones, con sus visitas y con sus atenciones. Permitidme esta frase que diga, hermanos. El tema de Job, cuando le pasa aquellas circunstancias y vienen los 3 amigos, fueron muy inteligentes que durante 7 días no le dirigieron la palabra, pero le mostraron que le amaban y le mostraron ánimo y edificación con sus personas allí. Lo malo fue cuando hablaron, que metieron la pata. A veces, hermanos, hay momentos que quizá no hay que hablar ante la circunstancia, pero con tu persona, con una llamada, con un gesto, con una atención, tú edificas, hermano. Nunca te parecerás más a Dios que cuando ames. Yo nunca me pareceré más a Dios que cuando tenga actitudes de amor, porque el que ama ha nacido de Dios y, como dice el texto sagrado, el amor edifica. Permitidme esta frase, que la voy a decir con cuidado. Nosotros tenemos que ser consoladores en minúscula en los casos donde podamos consolar y que Dios nos dé sabiduría para traer consuelo a gente que está sufriendo. Así que, hermanos, Jesús también oró al Padre pidiendo al Consolador, el Espíritu Santo, que viniese en la ausencia de Él. El Espíritu Santo, que es Dios, que le hemos recibido desde el día que dijimos a Cristo sí de todo corazón y en verdad, Él vive en nosotros, hermanos, y está con nosotros. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la Iglesia. Vicario significa uno en lugar de otro. Jesús ha acabado su misión y se ha ido al cielo y sigue trabajando en favor nuestro. Pero el que ha venido, el vicario, el Espíritu Santo, viene a ocupar el puesto de Jesús, porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Al Espíritu Santo se le llama Jesús mismo, es el que nos lo ha presentado con el título de Consolador. La palabra Consolador viene con C mayúscula, es decir, nombre propio, título divino de una persona. En el diccionario de lengua española es muy empobrecido el significado, dice consuelo, alivio en el dolor. Pero en la Biblia, en nuestra Biblia, hermanos, la palabra consuelo es mucho más amplia, potente y expositiva. Dice, uno al lado de otro con el fin de ayudar. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros y viene a nosotros con el fin determinado de ayudar. Cuando hay aflicción en la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo que vive en ti te fortalece, te toca, te bendice, te edifica, te anima, te consuela. Y siempre tiene una palmadita para ti y para mí, que si quizá me cuesta andar o si quizá mi mente está confusa o si quizás estoy débil, el Espíritu Santo es el que me da la mano simbólicamente y me ayuda a caminar. El Espíritu Santo, hermanos, tenemos el honor que es el mismo Espíritu Santo que habitó, moró y vivió en la persona de Jesús. Es el mismo Espíritu Santo que vive en ti y en mí, que nos consuela, hermanos. Él conoce lo profundo y escudriña lo profundo de Dios. ¿Cuánto no más te va a conocer a ti el Espíritu Santo? Y te conoce. Él quiere consolarte. Puede consolarte y va a consolarte, porque somos templo de Él. Así es que, hermanos, ya vamos viendo cómo aquella iglesia no menguaba,
no se diezmaba, no era una iglesia que iba menos, no era una iglesia que se debilitaba, sino que era una iglesia numerosa y poderosa en la santidad, hermanos. Era una iglesia que, aunque el diablo quiso frenar el avance, si morían unos cuantos crucificados, por otro lado, hermanos, había un puñado de gente que se acercaba y venía recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, porque pensaban y deducían quién será ese Cristo, que hay testigos que le han visto que ha resucitado y que ha ascendido a los cielos. ¿Quién será ese Jesús que perdona, que salva y que ama? Y luego, hermanos, cuando Dios puede, hermanos, que Dios hace todo lo posible por salvar a las almas, es que le demos un poquito de lugar. Así es que el Padre sabe cómo consolar, el Espíritu Santo también sabe cómo consolar. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. La palabra tiene que tener alguna acción también en el tema de consuelo. La Biblia es una carta de amor que el Padre ha dado a sus hijos aquí en la tierra para que sepamos cómo debemos conducirnos. Es la única regla de fe y de conducta. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Desde el libro de Génesis hasta el final del Apocalipsis, toda ella es inspiración, aliento soplada por Dios. La Biblia es Dios hablando. ¿Qué libro? Sería la Biblia, que era el libro que tenía Jesús de estudio. Y en las sinagogas abría el pergamino, lo explicaba y mostraba el texto. Y otras veces, hermanos, en las calles o en las plazas tomaba textos del Antiguo Testamento, como dándole revelancia y la importancia que tenía el Antiguo Testamento, que todo él era inspirado también. Quizás haya pasajes en la Biblia que yo no entiendo, hermanos, pero es por mi falta de capacidad. Pero toda la Biblia, hermanos, es el gran regalo que Dios ha dado a la Iglesia. Permitidme, ni los apóstoles tenían una Biblia completa, tenían porciones del Antiguo Testamento, se escribía en pieles de pergaminos de animales que eran muy caros y no era fácil la escritura y las copias. Y tenían mínimas porciones del Nuevo Testamento, queridos, y que tú y yo hoy tengamos una Biblia toda ella completa en nuestro idioma y muchas versiones, es uno de los dones y regalos más grandes que Dios ha podido dar a esta humanidad. Ahora bien, la Biblia, hermanos, también tiene su labor, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Vamos a ver en la Escritura cómo Dios, por medio de su palabra, nos puede, nos quiere y nos consuela. Una vida puede estar débil por falta de estudio de la palabra, o también puede estar débil una vida por falta de oración. Ambas cosas son necesarias. Mirar Isaías 41:10, para muchos llamados el quinto evangelista, porque habló muchísimo acerca de Jesús, y todas profecías, sin él entender ni saber lo que profetizaba, se cumplieron a la perfección, cientos de años antes de la muerte de Cristo, comprobando que el profeta fue inspirado y todo cuanto dijo fue verídico. Una confirmación más que la Biblia es la palabra de Dios. Y le dice en Isaías 41, verso 10, hay un texto que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas. Yo, Dios, te ayudo. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor. Queridos hermanos, cuando a veces vamos derrotados a la capilla y se pone el pastor o alguien que es invitado a ministrar la palabra, y Dios ve dolor en su rebaño, cómo el hombre de Dios toma la Biblia, cómo explica y predica, como ahora, mensaje de consuelo, de aliento. No temas.
quizás diga alguien, ¿y cómo no voy a temer si tú ignoras mis fatigas y mi problema y mi vida interior? Y el Señor dice, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hay a veces, hermanos, que no tenemos capacidad de esforzarnos, de la debilidad espiritual que tenemos por los conflictos, quizá por la poca comunión, quizá por el tiempo tan largo en el túnel oscuro, pero cuando yo no puedo, Él te esfuerza y te dice, siempre te ayudaré. Hermanos, que Dios no es hombre, que quizá tú esperas ayuda de mí, te defraudo, pero que Dios ha dicho, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Y dice el Señor, yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. Queridos, este es el secreto porque aquellos cristianos, hermanos, se juntaban entre ellos, venían las fieras devorando, matando, y morían cantando canciones a Cristo como Rey y Señor. Los césares, aquella gente, aquellos gobernantes, aquellas multitudes, no daban crédito a lo que veían. La gente herida, muriendo, y en sus bocas tenían canciones ante un Rey único y maravilloso como era Jesús. Esto despertaba inquietud en las gentes, tocaba las conciencias. Ahí operaba el Espíritu Santo obrando, hermanos. Alguien ha dicho que la semilla de la sangre obtuvo grandes resultados. Así es que, hermanos, la Biblia es el libro de Dios que cuando vamos a Él con humildad, porque para meditar en la Biblia, hermanos, tenemos que ir con humildad. Y mis teorías, mis pareceres, lo que leí en un libro secular, lo que me dijeron, lo que me enseñaron, Hermanos, cuando leas la Biblia, toma este consejo. Con tu mente en blanca, y que sea el Espíritu Santo quien abra el entendimiento para que comprendas las Escrituras, y si lo que dice la palabra es toda la verdad y debo desechar lo que yo creía e incluso lo que yo había predicado, si tengo que pedir perdón lo pido, si dije algo que no era acertado, hermanos. Estamos en un camino de aprendizaje que cada día todos sabemos más. Mirad, hermanos, estamos viviendo unos días muy difíciles, unas familias más que otras, porque hay en familias, hermanos, que han partido seres queridos. No me gusta usar la palabra han perdido, la he quitado de mi vocabulario. Yo sé que la decimos con buen corazón. Nuestros seres queridos han partido a la patria celestial, están con el Señor, descansando de sus trabajos, de sus conflictos aquí en la tierra. Permitidme esta frase, si el Señor les dijese, os permito que vayáis de nuevo a la tierra y os quedéis allí, ellos dirían que no, que se quedan donde están, contemplando a Cristo, hermanos, con la familia, hermanos, descansando sin sufrimientos, en la presencia del Señor. La pena es los que quedan aquí. Cuánto echan en falta, cómo extrañan, y quién va a ocupar los puestos de ellos. Pero mirad, hermanos, en Tesalónica era una iglesia muy nueva en la fe, que Pablo, Tito y Timoteo y Silvano, no Tito, fueron allí a abrir obra y se abrió. Pero se levantó una persecución terrible. Dicen los que saben más que yo, que es posible que solo San Pablo estuviese allí un mes. Y no le dio mucho tiempo de fundamentar y dar muchas luces de la palabra, porque, hermanos, la fruta madura con el tiempo. Los apóstoles predicaron, pero aquí, hermanos, tenían ciertas dudas e interrogantes los creyentes de Tesalónica. Y San Pablo disipa las dudas con un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, para que tengan los conceptos y las ideas claras, reales y verídicas. Y dice 4:13 de Tesalonicenses, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no tengáis la misma tristeza que los inconversos tienen cuando mueren seres queridos de ellos. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él.
Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor mismo, este trabajo no se lo manda a ningún arcángel, quiere hacerlo él mismo, porque quiere el que cuando los muertos en Cristo resuciten, lo primero que vean sean a Jesús. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa generación que esté aquí cuando se efectúe el rapto de la iglesia, hermanos, se va a juntar con los muertos en Cristo, con sus seres queridos, una reunión, una convención extraordinaria. Y mirar la convención, dice, para recibir al Señor en el aire, el invitado especial, como no podía ser otro, va a ser Jesús, que viene al encuentro de los muertos en Cristo y nos lleva a nosotros también. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, siempre, no va a haber separación, no va a haber separación. La iglesia siempre con Cristo y siempre con las familiares en Cristo. Queridos, no hay temor ya a una respuesta de la salida del quirófano del médico. No hay problemas económicos, no hay conflictos materiales, no hay ropa negra. No pediremos perdón porque nunca pecaremos con un cuerpo glorificado. Estaremos para siempre con el Señor, con los seres queridos, disfrutando, hermanos. Hermanos que se os han ausentado seres queridos y han ido antes que vosotros a la presencia del Señor, recibe esta palabra. Ánimo, ánimo, adelante, adelante. Merece la pena que sigas siendo fiel, merece la pena que perseveres, merece la pena que ames a Dios, merece la pena que te esfuerces, merece la pena que cantes a Dios, merece la pena que toques tus palmas, merece la pena que escuches la palabra, merece la pena que me humille, merece la pena que perdones. Es tanto lo que vamos a recibir, es tanto lo que vamos a recibir. Oh, hermanos, estaremos siempre con el Señor y con nuestros seres queridos. La Biblia siempre tiene consuelo para el que sufre, como cuando Cristo dio una promesa sabiendo todo que iba a pasar y dijo, yo edificaré mi iglesia. Me encanta saber que esta iglesia es de Cristo, que Él la ha comprado a un precio muy alto. ¿Cómo la va a abandonar? ¿Cómo no la va a animar a bendecir y a consolar? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que, hermanos, creo que ya estamos entendiendo todos perfectamente por qué en los tiempos más peligrosos, en los tiempos más difíciles, la iglesia no se ha hundido, no ha desaparecido, no ha mermado, no se ha debilitado, sino que se ha propagado y extendido el evangelio. Han venido almas, Dios ha tocado corazones, ha quebrantado las cadenas, se han podrido los yugos del diablo. Queridos hermanos, la iglesia vence a los demonios en el nombre del Señor, soporta las tentaciones, las pruebas, los conflictos, porque esta iglesia, queridos, la ha comprado Cristo a un precio muy alto, y la promesa del Señor es yo, bendito yo, bendito yo, bendito yo, que es el yo de Cristo que ha dicho, edificaré mi iglesia. Estaba diciendo, van a pasar cosas que os vais a echar mano a la cabeza y va a haber gente que va a pensar, se rompe esta barca y perecemos. En ninguna de las maneras. Esta iglesia es la iglesia de Cristo y Él la va a edificar y la va a seguir edificando.
Queridísimos hermanos, adelante, adelante, que estás en las mejores manos, permanece en esas manos, las del buen pastor. Quisiera leer, hermanos, el versículo 8 y 9 de capítulo 1 de 2 de Corintios, donde el apóstol ahora va a hacer una confesión muy íntima y muy personal a sus queridos hijos en la fe. Y dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. El apóstol dice lo general, no especifica detalles que pasó allí, pero dice lo más importante: perdimos la esperanza de conservar la vida. 1. 2. Tuvimos sentencia de muerte. Es decir, no veíamos salida, no veíamos solución, desistimos y aceptamos que íbamos a morir. ¿Por qué sufre el cristiano? Es un tema profundo, amplio y de muchos puntos. Aquí el apóstol revela uno para nosotros. Dice: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. A veces vemos en la calle, hermanos, alguna persona que lleva 2 muletas por alguna causa de enfermedad en las piernas, quizás, y si les quitas esas muletas, ¿qué pasa? Pues que cae, no se sostiene por la enfermedad. Sin darnos cuenta, a veces nosotros, yo, llevo muletas. Puede ser la confianza en mí mismo, en la vida privada de comunión, o en el ministerio, o en los años que llevo, o porque soy pentecostal. No sé por qué, hermanos. Eso es ignorancia, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, confiamos en nuestros recursos y capacidades. Y Dios quiso que Pablo y su compañero en el ministerio no tuviesen ni la más mínima confianza en ellos. Les quitó las muletas para que solo confiasen en Dios. No quisiera entrar en este tema, voy a hablar muy poquito solo, hermanos. Cuando Dios tiene un plan grande, importante, con una oveja, hombre o mujer, con un siervo, una de las lecciones más importantes que Dios quiere enseñarnos y más difíciles de aceptar y de vivir en ella es la lección de la humildad, hermanos. Era la lección para Pablo. Pablo, mi plan contigo es enorme, es grandiosísimo, pero tengo que mantenerte en humildad. Tengo que hacer y permitir que un mensajero de Satanás te abofetee, que tengas una espina que te haga humillarte, porque has venido al paraíso, te he dado dones de poder, has orado por algún muerto y se ha levantado, enfermos y sanado, e incluso con tu sudario los llevan a distintos lugares gente y en la fe en Cristo reciben salud. La doctrina tan amplia y fundamental que aun Pedro dice que tienes escritos difíciles de entender. Has abierto continentes, tu celo es extraordinario, tu carácter tremendo. Pablo, tengo que permitirte este dolor, no te lo voy a quitar, porque si te lo quito caes en el orgullo y no me interesa. Satanás, hermanos, quiere que yo no vea mi orgullo escondido que tengo, porque sabe Satanás que pese a las faltas que tengo, hermanos, amo a Dios sobre todas las cosas, y tú también. Y la misión de Satanás es que no veamos el pecado para que sigamos pecando, pero el Espíritu Santo, que es Dios y vive en ti y en mí, quiere hacernos ver el orgullo que tenemos, porque a veces podemos hacer una obra elogiable, buena y positiva, pero mi intención ha sido de orgullo que tú ignoras, pero el Espíritu Santo, que es Dios y sabe todo, sabe que la intención es de orgullo para recibir elogios. El Espíritu Santo tiene que enseñarnos esta lección, hermanos. El Señor nos va a bendecir a cuentagotas. Ejemplo, si Dios me da 2 mensajes y me respalda y algunos hermanos me lo notifican y me lo dicen, eso es una prueba para mí. ¿Me mantendré humilde o me daré importancia? ¿Menospreciaré a los compañeros? ¿Me apoyaré en mi comunión? ¿Me apoyaré en mi capacidad? ¿En los años? ¿En el ministerio?
miraré con inferioridad a otros, me creeré mejor, queridos hermanos. Si Dios me ve humilde y que la gloria se la doy a Dios, me va a bendecir con 3 gotas. Y si sigo siendo humilde, me va a bendecir con 7 gotas. Pero cuando vea que me doy importancia, que menosprecio a los compañeros, que me veo superior, que lo atribuyo a la comunión o que lo atribuyo a no sé qué, que eso es torpeza, permitidme, el orgulloso es ignorante. A un orgulloso no le tengas coraje, tenle pena, porque le ha mordido la víbora con el veneno del orgullo. Así es que, hermanos, Dios tenía que tratar con Pablo, como trata hoy con cada uno, hermanos. Dios no bendice a alguien en todo, a todos bendice de maneras desiguales y a unos bendice en unas áreas, a otros en otros, pero nadie recibe bendición total, hermanos, porque siendo regulares a veces nos damos importancia y Dios no le quitó el aguijón y le dijo a Pablo: lo dejo en ti, Pablo, para que Satanás se entristezca, mi nombre sea honrado, tú bendecido y mi iglesia edificada, el aguijón lo dejo, pero me comprometo a darte gracia y fuerza para que lleves esa cruz. Vas a sufrir, pero me comprometo a consolarte y animarte y ayudarte, pero así mi nombre será glorificado. Permitidme este detalle de la vida de San Pablo, cómo creció en humildad con el tiempo. En una epístola dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Se veía apóstol, si es que ciertamente lo era. Pasan años y en otra epístola dice: soy el más pequeño de los santos. También lo era en Cristo, era santo. Y en Timoteo, hermanos, ya dice él: Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Queridos hermanos, no olvides esta frase para mí, para ti. La humildad es una virtud cristiana que consiste en ver nuestra pobreza y miseria. Cuando nos conocemos a fondo lo que somos, no tenemos motivos para darnos importancia, sino para pedirle a Dios misericordia, paciencia y perdón. Y verso 11, para ir avanzando en la recta final del mismo capítulo, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Aquí, hermanos, vamos a ver un cuarto punto muy importante en los tiempos de tribulación. De verdad, hermanos, que cuando hay luchas y vamos a la capilla y nuestro pastor nos hace un culto bien aprovechado de adoración, de súplica, de gratitud, de alabanza, qué bien nos hacen, hermanos, porque orar es un mandamiento. Orar es pedir, y ha dicho el Señor: pedid y se os dará. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. Porque en la oración, hermano, tú que vas débil y yo, que vamos humillándonos, tenemos comunión con el fuerte. Y de esas vitaminas del fuerte te comunica y te da a ti. Y después que te has puesto de pie, hermano, tienes más vigor, fuerza, entusiasmo y motivación para caminar y poder llevar tu cruz. A veces Dios nos va a quitar nuestros problemas orando, pero otras veces hay que aceptarlos, adaptarnos y pedir ayuda a Dios para seguir llevando esa carga. Hermanos, aun Jesús como hombre necesitaba orar y se humillaba al Padre en dependencia en la oración. Claro, la oración de Jesús, hermanos, no era como la nuestra. Él nunca tuvo una naturaleza pecaminosa, Él nunca pecó, Él nunca pidió perdón, Él nunca se humilló para pedir perdón por algo. Yo, desagradablemente, hermanos, después de tantos años, después de 47 años que me levantó el hermano Gabriel y me casó el hermano Graviel y me levantó el hermano Graviel y fue mi primer pastor el hermano Graviel y me pasó por las aguas el hermano Graviel. Yo, hermanos, después de tantos años me sorprendo a veces a mí mismo. Y cuando oro me tengo que seguir humillando más, porque sigo cometiendo fallos, torpezas, debilidades y flaquezas. Hermanos, se despierta la hiena que llevo dentro de mí.
que solamente con la mordaza de la comunión le tapas la boca y con la gracia del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, yo a mí mismo me digo, pero después de tantos años todavía sigo pidiendo perdón al Señor con tanta frecuencia porque escribo burro con V y vaca con B. Hermanos, esto hace que me humille. Y queridos hermanos, la oración es humillarse a Dios. Cuidado con frases de que tenemos palabras de autoridad para decir, para hacer. Queridos, que el que solo tiene autoridad es Dios, que es todopoderoso, que es infinito, que es santo, que es perfecto y que es bueno, hermanos. Por eso, la Iglesia, necesitamos orar, hermanos, cada uno en su capacidad, en sus posibilidades y medidas. Se cuentan de grandes testimonios de hombres grandes en el siglo pasado y hace 2 siglos, que cuando ellos predicaban un mensaje de 60 minutos, ellos estaban predicando al mundo de los creyentes y de los inconversos. Y bajo el púlpito había sillas allí de 100 hermanos en la fe, que su misión era orar toda la hora suplicando por el predicador. Señor, dale palabra, dale gracia, dale poder, úsale, habla al pueblo, toca corazones, rompe cadenas, llama a los perdidos. Queridos hermanos, cuando se hacían los llamados venían almas, pero ese predicador no podía ignorar que estaban toda una hora 100 almas suplicando por él. ¿Qué trato de decir? Que la oración es urgente, es importante y es necesaria, que hay un ministerio en la Iglesia olvidado que es fundamental, el ministerio de la oración. Cuando hay hermanas y hermanos que desde su casa suplican, oran, piden por los ministerios, por la Iglesia, por los enfermos, por los atribulados, por los apartados, por los perdidos, insisten, suplican. Esa es una manera de servir a Dios, ese es un ministerio importantísimo, hermanos, que se necesita con urgencia. Os voy a hacer una confesión esta noche. Yo he podido sentir en mí que a veces me ha usado en alguna vez el Señor más de lo que soy, y he entendido que es porque hay un clamor de una iglesia que tiene necesidad y que le suplica a Dios, háblame. Queridos, ese es el 4.º punto que encontramos para fortaleza en la aflicción. El Padre consuela, el Espíritu Santo consuela, la palabra consuela y la oración me fortalece y me anima para seguir caminando. Y voy a finalizar. ¿Y Jesús qué hace? Si toda la Trinidad está en acción, ¿qué hace Jesús? Romanos capítulo 8, verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios. Quisiera traer a memoria que Jesús en el cielo realiza distintas labores a favor del pueblo. Primero, Él es la cabeza pensante y directora de la Iglesia, nosotros el cuerpo. Segundo, está preparando moradas para cada uno de nosotros, para cuando se efectúe el rapto ya tengamos dónde ir y cómo vamos a estar. Tercero, Él da dones. ¿A qué me refiero aquí? Un hombre llamado por Dios al ministerio y capacitado por el Espíritu Santo regalándole dones, luego es Cristo quien lo da como un don a la Iglesia para edificar, animar y bendecir a esa Iglesia. Y cuarto, ¿qué hace Jesús? El que también intercede por nosotros. Voy a tomar solo 3 minutos ya, hermanos. Es decir, Jesús tiene el ministerio de gran sumo sacerdote, según Melquisedec. Está en el cielo, Él es Dios. Siempre que Él ora, el Padre le responde, porque el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios. Como dijo en aquella oración de Lázaro, Señor, que no lo he hecho sino por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado, yo sé que siempre me oyes. Hace 34 años tuve la dichosa experiencia, yo y mi esposa, estar de pastores en León. Cuando nosotros fuimos allí, había cientos de almas. Dios había usado muchísimo al hermano Carlos, de una manera desbordante, tremenda, hermanos. Y yo estuve con mucho gozo allí, pero siempre tuve una espina. No podía atender como debía, ni estar en los sitios que tenía que estar. Sabía que hacía parte de trabajo, pero no muy amplio. Un día un hermano vino donde mí y me dijo, hermano, he estado 15 días en la cama. Con educación, pero me amonestó, lo merecía, hermanos. Y le dije, perdóneme, oiga, yo no he sabido nada. Si lo sé, hombre, lo primero que hacemos, oración por usted, informando a la iglesica, y lo hubiera visitado lo que hubiera sido necesario.
Siempre tuve esa espina en esa iglesia. ¿Qué trato de decir? Que el hombre no podemos alcanzar todo que tenemos que hacer y todo que debemos y todo que nos gustaría porque tenemos límites. Pero Jesús tiene 3 títulos divinos que solo Él los tiene. Primero, buen pastor. Segundo, el príncipe de los pastores. Y tercero, el obispo de nuestras almas. Jesús ora por ti cuando tú no puedes, como oró por Pedro, que le dijo, me vas a negar que no, que me vas a negar que sí, pero yo he pedido al Padre que tu fe no te falte. La fe es fundamental que esté nutrida, vigorosa, ardiente, ferviente, cristocéntrica, bíblica. Pero hay a veces que por el dolor, por el túnel tan largo, por otro poco de descuido de mí, la fe se debilita. Y Dios no quiere que de ninguna manera se debilite la fe, que es lo que nos hace vencer al mundo y nos mantiene de pie. Así que, hermanos, a veces Jesús dedica tiempo a orar por ti y por mí. No quiere en algunos momentos que le adoren los ángeles, porque sabe quién es Él. Y dedica tiempo a orar por tus flaquezas, debilidades y las mías, por aquella viudica reciente que ha dejado los niños y el marido se ha ausentado al cielo, hermanos. Queridos, ahí entra el ministerio de Jesús pidiendo por esa viudica y por esos niños que echan en falta la ausencia del Padre. Y Jesús le dice, Padre, mira a mi hermana, mira a estos niñitos pequeñitos, estos cordericos de mi rebaño. Cuando hay otras muchas fatigas de muchas formas y maneras, queridos, ahí yo no alcanzo, ahí yo no puedo, quiero pero soy incapaz, me gustaría pero tengo las manos atadas, pero Jesús es Dios. Oh hermanos, es nuestro hermano mayor, conoce a cada oveja, conoce cada debilidad, conoce las circunstancias, y ahí Jesús le pide al Padre por esa familia, por esos hermanos, y le dice un toque de gracia, consuelo, ayuda, ánimo. Toca su fe, y ese Padre bueno que tenemos, te toca la fe, y me toca la fe, y esa fe nos mantiene firme y de pie para que sigamos caminando. Queridos, traerte a memoria que Jesús ore por ti es que te conoce, es que te ama, es que se preocupa y es que está contigo. Y para finalizar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, adelante, que nos vamos para el cielo. Adelante, que Cristo viene pronto. Adelante, piensa en el cielo. Adelante, aquí no hay nada que merezca la pena seguir. Adelante. Adelante, y finalizo con estas 3 frases, pastor, que ahora finalizo así. El retorno de Cristo por su iglesia es inminente. El retorno de Cristo por su iglesia es inminente. El retorno de Cristo por su iglesia es inminente. Adelante, viene y nos vamos con Él.